Sean ustedes bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra asignatura. Y hoy hablaremos acerca de conceptos fundamentales dentro de los estudios de la lingüística y que se consideran en los exámenes de admisión de la UNASAM y de las principales universidades de nuestro país. El tema de esta clase tiene que ver con el lenguaje. Ya en clases anteriores hemos hablado acerca del papel que desempeña la comunicación para poner en contacto a los miembros de una misma especie. Pero ahora tenemos que hacer referencia al lenguaje, que es un concepto completamente distinto al que tenemos nosotros de comunicación. ¿Qué es exactamente el lenguaje? Es la primera pregunta que debemos responder. El lenguaje es una facultad que nos permite a nosotros poder comunicarnos entre seres humanos. Nosotros, los humanos, utilizamos signos sonoros y articulados para poder entrar en contacto con los demás. Me refiero a que somos los únicos que podemos hablar y entender lo que nos dicen los miembros de nuestra misma especie. Esa capacidad única es la que el hombre desarrolla y lo que nosotros conocemos como lenguaje. Por tanto, el lenguaje es esa capacidad humana de poder expresar el pensamiento a través del uso de signos verbales. ¿Y cuáles son las características que presenta el lenguaje? Las características básicas del lenguaje están ahí. El lenguaje es universal, es racional, es innato y es biarticulado. ¿Por qué decimos que el lenguaje es universal? Es universal porque todos los seres humanos, sin importar dónde se encuentren, hacen uso de él. Es decir, empleamos el lenguaje para poder comunicarnos con los demás. Es innato porque todos los seres humanos nacemos con la capacidad de poder hacer uso del lenguaje. Es biarticulado porque combina elementos que no tienen significado, pero los dota de significados. Así, por ejemplo, el elemento mínimo del lenguaje es el fonema, es decir, la unidad más pequeña de sonido. Un sonido por sí solo no significa nada, pero varios sonidos articulados conforman una palabra y las palabras conforman las oraciones, que son unidades plenas de sentido. Por otro lado, el lenguaje es racional porque se basa en la razón humana, porque el hombre desarrolla el pensamiento gracias al lenguaje. Así pues, el lenguaje es exclusivo del hombre y eso lo hace diferente. Los seres inferiores al hombre, los animales y las plantas, no utilizan lenguaje. El único capaz de emplear la complejidad del lenguaje es el ser humano. Eso quiere decir que no hay plantas ni animales que hablen, lean o escriban, pero sí hay seres humanos que pueden desarrollar todas esas capacidades. Lo que le decía hace un momento, la biarticulación del lenguaje implica la conexión de elementos que aparentemente no tienen significado y los dotamos de significado. Hay doble articulación. En la primera articulación están las unidades con significado, pero si las desdoblamos, llegamos a la segunda articulación donde se hallan las unidades que no tienen significado por sí solos, como los fonemas y que cuando se escriben los denominamos grafemas. Ahora bien, asociado con el tema del lenguaje, tenemos que hablar de las funciones que el lenguaje cumple. El lenguaje fundamentalmente sirve para que nos pongamos en contacto con los demás y para poder transmitirle informaciones, para poder comunicarnos básicamente. Pero no siempre lo que transmitimos tiene una determinada intencionalidad. Depende de qué es aquello que quiero decir. Por eso es que se han creado 6 funciones del lenguaje, o más bien se han reconocido esas 6 funciones que tienen que ver con intencionalidades del uso del lenguaje. Las funciones son la referencial, la emotiva, la conativa, la fática, la poética y la metalingüística. La función referencial es aquella que se relaciona con las informaciones. Es aquella en la que el mensaje lo único que nos da a conocer son hechos, cosas o ideas. Generalmente se expresan a través de oraciones enunciativas.
En cambio, la función emotiva es aquella en la que nosotros transmitimos emociones, puntos de vista, estados de ánimo. Por tanto, se manifiestan a través de expresiones admirativas, enunciativas o incluso a través de la entonación. Por lo tanto, en la función emotiva lo que se busca o la intencionalidad es expresar sentimientos. Por otro lado está la función conativa. Esta función es fundamental para no enviar emociones, sino más bien para dar órdenes, mandatos, ruegos y súplicas. Y se dan de manera imperativa y la entonación también se da en ese sentido, como te ordeno que te vayas o te suplico que me perdones. La entonación también demuestra si es función conativa y se relaciona directamente con el receptor, pues se busca la reacción de parte del receptor. En cambio, la función fática se relaciona con el canal de la comunicación y se produce cuando iniciamos la comunicación, cuando interrumpimos brevemente la comunicación o cuando culminamos la comunicación. Generalmente, en la función fática podemos reconocer frases ya existentes, frases ya hechas y que se emplean de manera recurrente como clichés. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, hasta luego, me entendiste, comprendes, son mensajes que se utilizan en la función fática. La función poética, también llamada estética, se produce cuando el mensaje recibe preponderancia y se le asigna el sentido de belleza. Lo que busca es causar extrañeza. Se emplean figuras literarias, es un estilo artístico. En cambio, la función metalingüística, que está asociada con el código y por tanto con el lenguaje, es cuando los mensajes que se producen se relacionan con las definiciones de la lengua, con las definiciones de la gramática y demás aspectos. Aquí de lo que se trata es de utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. Eso es función metalingüística. Por lo tanto, hagamos un repaso rápido. La función emotiva expresa sentimientos y emociones. También se le llama expresiva. Ejemplos: qué susto me di, no te lo he dicho yo muchas veces. En todos estos casos se expresan emociones de sorpresa o de enojo. En el caso de la función representativa o referencial, lo que interesa es el mensaje que se transmite, que es informativo. Ejemplo: la plata es buena conductora de electricidad, es un mensaje informativo. La función fática, que está asociada con el canal, es para asegurarnos de que haya comunicación al inicio, al interrumpir y al terminar la comunicación. Ejemplo: oiga, ¿me oye? Diga, diga, le escucho. Luego, la función conativa o apelativa es aquella en la que damos mandatos, ruegos o súplicas y lo expresamos a través de la entonación especial que tiene. Trae pronto ese libro. Carlos, siéntate. ¿Cómo te llamas? Cumple con la llamada función apelativa o conativa. La función poética, en cambio, es aquella en la que nosotros expresamos belleza con el uso de figuras literarias. El contenido es estético o artístico. Ejemplo: se recata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana de las tortugas y el fuego. Luego, la función metalingüística es aquella en la que utilizamos el lenguaje para explicar al lenguaje mismo, es decir, empleamos el código para explicar el código. Significados de palabras, conceptos de gramática, están dentro de la función metalingüística. Ejemplo: perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Bien, y aquí reconozcamos rápidamente las funciones del lenguaje en los ejemplos que a continuación mostramos. En el primer caso, me duele mucho, te quiero, me apetece mucho pasar un día en el campo con mis compañeros, y luego vemos a una pareja abrazándose. Notamos inmediatamente que la función es la emotiva, también llamada expresiva, también llamada sintomática, conocida también como función subjetiva y función afectiva. Todas estas denominaciones son para la función emotiva. Luego vemos otros casos, los mensajes que aparecen: Piki, te lo ruego, te lo suplico, te lo pido, por favor, y si es necesario, te lo ordeno. Quiéreme, no te vas a arrepentir. Miren que el mensaje es de súplica, de orden y todo lo demás. Eso es función apelativa,
función conativa, función imperativa o función combinativa, que también son nombres que recibe esta función. Ejemplos, también los vemos ahí en deme un boleto para Guadalajara, por favor, o voten por mí, que es la función apelativa que constantemente usan los candidatos políticos. Y luego está la llamada función en la que damos a conocer informaciones del contexto. Ejemplo, la excursión será el próximo jueves, el autobús saldrá a las 9 y volveremos a las 6:30. Entonces aquí se dan a conocer mensajes, como los que hayan en los periódicos o como los que se hayan cuando conversamos con alguien y nos cuenta alguna novedad. Esto es función referencial, también llamada representativa, también conocida como informativa, cognitiva y hasta objetiva. Luego, no te olvides de la llamada función fática al iniciar, al interrumpir y al culminar la comunicación. Se utilizan frases aprendidas, frases cliché, que se vuelven casi ritualizadas, como buenos días, hola, adiós, hasta luego, perdón o como le decía, ¿no? Expresiones que utilizamos comúnmente. Y luego está la función en la que se da un contenido de belleza al mensaje. Eres tan linda como las flores de la primavera, o los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Estos mensajes cumplen con la llamada función poética o estética porque buscan transmitir belleza. Y aquí también notamos el uso de la otra función del lenguaje que se conoce como la función metalingüística, en la que se explica el lenguaje mismo. Por ejemplo, sub significa debajo, por lo tanto subterráneo significa debajo de la tierra. Sol es un sustantivo concreto común individual. Los mensajes que se envían son con relación a la gramática, con relación al código lingüístico. Por tanto, la función es metalingüística, también llamada función de glosa. Y hasta aquí hemos dado algunos conceptos básicos. En la clase en línea veremos más detalles y adicionaremos información importante al tema del lenguaje. En la clase en línea hablaremos de los planos del lenguaje.